Muy buenas noches a todos. Daremos unos minutos para que todos terminen de conectarse.
Buenas noches a todos, es un gusto saludarlos. Vamos a iniciar con la clase que corresponde al día de hoy, lunes 11 de octubre. Hemos tratado de dar un tiempo prudencial para que todos puedan conectarse. Muy bien, vamos a iniciar. En la sesión pasada, pues hablamos acerca de un tema sumamente importante para concientizarlos a todos ustedes respecto a la comprensión del rol precisamente que juega el abogado en la sociedad. Y por otro lado, es importante decir, permítanme, acá creo que ya. No sé si todos ya logran verlo. Alguien me acaba de poner mensaje que no ve la publicación, la presentación. Sí se mira, Sí se ve, licenciada. Vaya, perfecto. se mira. Muy bien, gracias. Muy bien, entonces precisamente abordamos el tema de la calidad del abogado y la importancia de la repercusión que tiene precisamente este quehacer y el papel fundamental que juega el abogado, el juez, y por otro lado también lo enfocamos respecto a una parte mucho más operativa como lo es la policía. En este momento, siempre en el marco del control social como norma, que es un amplio tema que traen contemplado nuestro programa de curso, vamos a hablar acerca de otra de las formas a través de las cuales puede existir un control social. Hemos analizado al control social desde el punto de vista normativo, estudiamos los tipos de normas y cómo las normas algunas responden al Estado, algunas otras responden a temas distintos al mismo, es decir, a temas espirituales, a temas de moral y ética, y algunas otras responden a la mera y simple necesidad de tener convivencia precisamente en un grupo, en sociedad. Dicho esto, entonces, otra de las formas también de ejercer un control social, como lo vimos en la sesión pasada, es a través del ejercicio de un rol importante o relevante dentro de la sociedad. Cuando hablamos de los roles, pues tratamos de enfocarlo, por ejemplo, en el caso del juez, cómo el juez juega un papel importante en el sistema de justicia guatemalteco y cómo en algún punto ejerce un control sobre la sociedad. Es decir, al momento de emitir una sentencia, al momento de girar cualquier tipo de resolución, el juez influye en cómo se controla un grupo social, es decir, marca precedentes de aplicación de la norma jurídica. Hablando entonces de una parte más operativa, como es el policía o la policía como tal, también influye en el control social. Esto derivado a que, pues es en primera línea quien debe someter a las personas, a los ciudadanos de un estado, de un grupo social, a el orden que requiere y que impone la normativa jurídica guatemalteca. Y en el caso del abogado, hemos entendido también que ejerce un papel de control social precisamente por defender a capa y espada, como su mandato lo indica, no solo los intereses de su cliente, que es algo natural del abogado, sino que ejerce esa defensa apegada a derecho, es decir, atendiendo y defendiendo los postulados que nuestra legislación guatemalteca consagra. Entendiendo esto, entonces, debemos de concluir en que el ejercicio de un rol relevante dentro de un grupo social también es una forma de ejercer control sobre la misma. En el caso de los roles que hemos visto, la forma de ejercer control es jurídica, ejerce el control, por ejemplo, el juzgador, a través de la emisión de resoluciones apegadas a derecho. En fin, va a controlar el destino
de quien ha infringido una norma jurídica. Por otro lado, en el caso de un rol más operativo, como es el de la policía, pues es en primera línea quien recibe y debe hacer valer ese orden que implica cualquier norma jurídica en sociedad. Entonces, también ejerce un control social desde una arista operativa. Y el abogado, naturalmente, también lo hace, y lo hace precisamente controlando los intereses, la defensa de los intereses de cualquier ciudadano que se lo requiera, sometiéndolo a la jurisdicción del derecho. Es decir, usted nunca va a ver a un abogado peleando o cobrando por lo menos para hacerlo, peleando por los derechos de alguien, defendiendo los derechos de alguien o defendiendo los intereses de alguien, por una vía que no sea la jurídica. Pudiéramos hablar tal vez de la conciliación, algunas otras formas de solución de conflictos, pero nunca lo vamos a ver actuando en detrimento del sistema de derecho. Por otro lado, entonces, nuestro programa contempla que el control social, además de ejercerse como norma, que ya hemos visto los tipos de norma, además de ejercerse por medio de los roles o estatus dentro de una sociedad, también se ejerce a través del modo de vida. Y aquí es entonces en donde vamos a hablar acerca de un tema importante que ustedes ya ven en la presentación de esta noche, que es la cultura. Cómo entonces el control social puede verse inmerso a través de la cultura que desarrolla cada país, que desarrolla cada estado, cada grupo social. Y la Real Academia Española es muy simple o muy clara en decirnos o darnos un par de acepciones acerca de lo que significa cultura. Y precisamente nos señala que hablar de cultura, pues es hablar de un conjunto de conocimientos que permiten a alguien desarrollar un juicio crítico. Si quisiéramos ser claros, también nos dice que la cultura puede entenderse como ese conjunto de modos de vida, es decir, esa serie de formas en que un ser humano se acostumbra a vivir, ¿verdad? O establece como modo de vida, ese conjunto de modos de vida y de costumbres, conocimientos y grado de desarrollo, un grado de desarrollo en diversas aristas. Miren, puede ser artístico, puede ser científico, puede ser industrial, en una época o un grupo social determinado. Y vean cómo entonces la cultura hace referencia a esa forma de vivir dentro de un estado, dentro de un territorio, y esas costumbres que se van arraigando en el modo de vida de cada uno de nosotros. Bien, lo dice acá esta definición, habla de conocimientos porque en el desarrollo del modo de vida de un determinado lugar, de una determinada población, encontramos precisamente conocimientos nuevos y naturalmente se busca alcanzar un grado de desarrollo. Algunos pueblos se encuentran arraigados en su modo de vida el desarrollo con miras a ciertos ámbitos en específico, algunos quizá un poco más artísticos, otros más científicos, algunos otros con un crecimiento económico, social de distinta forma. Y si fuéramos a la historia antigua, por ejemplo, y muy local, ¿verdad? Aquí en nuestra región y nuestro país, hay distintas culturas, como las culturas originarias de nuestro país y de Centroamérica, que en su modo de vida precisamente privilegiaban la filosofía, privilegiaban en algún punto los nuevos descubrimientos e invenciones para facilitar su desarrollo de vida, ¿verdad? Los mayas, por ejemplo, tuvieron una gran incidencia, no solamente en temas de desarrollar una filosofía de vida apegada precisamente al culto a la madre tierra, sino también a desarrollar conocimiento científico considerado en su momento, ¿verdad? Y hoy en día conocido como relacionado con los astros. Entonces,
Hablar precisamente de la cultura es adentrarnos a la forma de vida, a las costumbres y al desarrollo en diversas aristas que pueda tener un grupo en sociedad. Un grupo, entiéndase, a nivel macro, ¿verdad? Como un país, como una región, ¿verdad? Un conglomerado de países que quizá comparten modo de vida, o bien adentrarnos a grupos sociales más pequeños y adentrarnos precisamente en otro concepto que se deriva de la cultura, que es la subcultura. Acá ustedes lo ven también definido y precisamente he puesto una definición muy simple, muy sencilla para que podamos comprenderla. Y es que hablar de subcultura nos lleva a pensar y a hablar acerca de un grupo social que posee creencias y comportamientos que naturalmente los va a hacer diferenciarse de la cultura predominante en un determinado territorio de la cual quizá pues son parte. Entonces, aquí es importante hacer referencia cómo es que en un mismo territorio pueden existir culturas y pueden existir subculturas. Y vean que la cultura nos orienta a pensar acerca de un modo de vida, de costumbres, que se orientan al desarrollo precisamente predominante en un territorio. Si quisiéramos adentrarnos al estudio de nuestro propio país, por ejemplo, nosotros compartimos y preservamos muchas costumbres, muchas formas de vida y de pensar. Nuestra cosmovisión aún por lo menos en un 70% descansa en los principios de la cultura maya, porque es nuestra cultura madre, nuestra cultura ancestral. Luego pues viene Guatemala, el país pasa por un proceso de conquista, por otras situaciones que hacen que surjan, digamos, pequeños grupos dentro de la cultura que predomina, que pues tienen diferentes formas de vivir, diferentes creencias, y naturalmente ahí es donde surge el concepto de subcultura, como dentro de todo un territorio que comparte costumbres, que comparte formas de pensar y formas de vida, pueden surgir pequeños subgrupos que, si bien respetan y viven bajo ciertos estándares de la cultura predominante, pues deciden agruparse, deciden asociarse para desarrollar algún otro tipo de creencia o comportamiento atípico, por decirlo de alguna forma, en el territorio en el cual, del cual son parte. Entonces, sí vale la pena recordar que la subcultura jurídica pues siempre va a hacer referencia precisamente a ese grupo social que posee creencias distintas. Y aquí vamos a hablar precisamente, tomando como ejemplo de subcultura, aquellas corrientes quizá modernas que surgen derivado de movimientos sociales, ¿verdad? Cuando hablamos de subcultura podemos hablar quizá de aquellos movimientos religiosos que surgen poco apegados a lo tradicional en nuestro país. Podemos hablar también de personas que tienen un modo de vida distinto porque quizá no comparten el modo de vida de la cultura predominante en nuestro país. Recordemos que nuestra cultura, en la misma predominan pues varias situaciones, no solo de la cultura maya, sino también de la cultura española, ¿verdad? Situaciones como el cristianismo, como también, ¿por qué no decirlo?, las formas de distinción social, ¿verdad? Aún pues son heredadas de esa mezcla cultural que existió en algún momento. Pero precisamente grupos de subcultura pueden comentarse o pueden visualizarse como aquellos que, si bien aceptan esa cultura predominante, pues quizá han decidido rebelarse y creer situaciones, generar comportamientos que pues no se apegan a esa cultura predominante. Entonces, podemos hablar también de aquellas personas que se instalan en un determinado territorio y que
migran junto con su cultura, migran con su modo de vida muy particular. Y acá en Guatemala, por ejemplo, este tema se ve muy a flor de piel. Vean, nosotros por excelencia y por la forma en que estratégicamente estamos territorialmente ubicados, somos un país que recibe a muchas personas que quizás son viajeros y van a otros países o que en muchas ocasiones en el viaje deciden quedarse. Aún y cuando Guatemala formaba parte de las Provincias Unidas de Centroamérica, Guatemala fue la capital y ha sido del territorio centroamericano uno de los países más prósperos. ¿Y por qué yo hago referencia a esto? Porque esto hace precisamente que Guatemala reciba personas de otros países. Y tal vez quiero citar un ejemplo muy arraigado. Guatemala es multilingüe, es multiétnica y precisamente por esa diversidad de etnia es que también el ejemplo de su cultura es muy arraigado. En Guatemala, naturalmente, nuestra cultura predominante va a responder a las ascendencias mayas y españolas, pero también recordemos que en la cultura xinca hay pobladores que responden precisamente a ese modo de vida. También, ¿por qué no decirlo? En ciertas regiones también hay personas que pues también responden a otra cultura. Y hablamos entonces como por ejemplo los garífunas, ¿verdad? Ellos precisamente migran por situaciones de adversidad en ciertos territorios. Algunos se instalan en otros países de la región, pero la mayoría vienen a Guatemala y buscan un territorio en donde aparcar, en donde estar. Y es entonces donde surge esa proliferación de ese pequeño grupo que al principio era tan difuso que nunca se midió, que hoy en día pues uno llega a Izabal y a otros territorios y naturalmente son personas que ya tienen estandarizado otra forma de vida. Y quiero ser muy enfática, no en clasificar por color de piel, sino en clasificar por modo de vida, por cultura, que al final a eso es que hace referencia a la cultura, ¿verdad? A la forma de vida, a entender las costumbres de los grupos sociales. Y vean lo interesante acá. Precisamente los garífunas tienen una forma de vida muy distinta a la de los mayas. Por ejemplo, si usted va al occidente del país, va a encontrar personas trabajando, quizá desde las 4 o 5 de la mañana, y quizá ya tarde noche están descansando, tomando un café, quizá algunos otros durmiendo temprano, porque es precisamente un modo de vida, está arraigado a la cultura maya. Si usted va, por ejemplo, a territorio en donde está establecido población garífuna, quizá también nos vamos a ver trabajando temprano, pero en su momento de descanso ellos tienen un modo de vida distinto y algunos dicen son más alegres, ¿verdad? Porque ellos bailan, hacen fiestas y lo hacen porque precisamente es algo arraigado a su forma de ser, es algo arraigado a su forma de vida, es algo arraigado a sus costumbres, que naturalmente los garífunas que hoy están con vida en nuestro país no son los mismos que emigraron al país hace tiempo. Sin embargo, han recibido a través de las costumbres una herencia cultural y que les ha brindado un modo de vida que es distinto al predominante en el país, porque el modo de vida primero que yo describí es un modo de vida que predomina más en el país, porque naturalmente somos más las personas que tenemos ascendencia maya en el país, a diferencia de estos pequeños grupos. Estos pequeños grupos que económicamente deben apegarse a nuestro régimen, que en el derecho mismo constitucional se apegan a nuestro régimen, son los mismos pequeños grupos que en su forma de ser, en su modo de vida, precisamente profesan otra cultura. Y en ese sentido, no predominan, pero sí existen y se aglutinan y se acompañan y
precisamente coexisten, conviven con la cultura predominante. Entonces, la subcultura precisamente hace referencia a esos pequeños grupos que, si bien por necesidad de subsistencia deben apegarse a las formas legales, constitucionalmente hablando, de un territorio, en su forma de vida, en sus creencias y en sus costumbres, guarda y preserva su esencia. Dicho esto, entonces, y entendiendo que en todos los territorios vamos a encontrar una cultura predominante y siempre vamos a encontrar pequeñas subculturas, pues debemos entrar a conocer un tema sumamente importante para nuestro curso y naturalmente para entender cómo es que el Estado de Guatemala también tiene que lidiar socialmente con esto. Y entonces, ¿cómo controlar? Porque recuerden que el tema sombría de todo lo que hemos hablado es precisamente el control social. Y recordando entonces que el control social es ejercido muy particularmente por el Estado, ahora debemos entender cómo el Estado va a tratar de controlar, de tener ese dominio, no solamente sobre los sistemas de justicia, que ya lo hemos visto a través de las normas y los diferentes tipos de normas, sino también cómo va a controlar los movimientos culturales, es decir, cómo va a controlar el modo de vida que predomina en general y cómo va a controlar esas pequeñas formas de vida distintas que surgen, ¿verdad? Que pueden ser así de difusas o de cambiantes, atendiendo a un tema de población, ¿verdad? De personas que traen costumbres de otros lados y que naturalmente, pues, deben acogerse al orden en nuestro país. Entonces, hay un tema importante que es el pluralismo jurídico y los grupos indígenas. Primero vamos a entender cómo se define el pluralismo jurídico. Y acá trato de ponérselos muy, muy sencillo para que podamos entenderlo fácilmente, ¿verdad? Hablar entonces del pluralismo jurídico es hacer referencia a la coexistencia dentro de un Estado de dos o más sistemas jurídicos. Es decir, ya hemos dicho que existen modos de vida distintos y atendiendo a esto también vamos a encontrar dentro de una sociedad tan plural precisamente sistemas jurídicos que respondan a esos modos de vida, que respondan y que regulen precisamente a esos grupos culturales o subculturales. Entonces, precisamente como el Estado hace que tanto el derecho como tal, en general, como el derecho constitucional, coexista con algunos otros pequeños sistemas de orden que llevan inmersos cada una de las culturas y subculturas en el país. Entender entonces que el pluralismo jurídico hace referencia a la existencia de varios sistemas jurídicos, pero a través del orden, nos lleva precisamente a plantear este ejemplo que les coloco en el slide que estamos viendo. Precisamente cuando hablamos de distintos sistemas de justicia, siempre vamos a relacionar las tradiciones de las poblaciones indígenas en esas naciones. Es decir, recordemos que los pueblos originarios, antes de que fueran colonizados, antes de que el derecho constitucional se instaurara en sus países, hoy por hoy el derecho constitucional es el que pues predomina en nuestro país, pero en algún momento también nuestros ancestros tenían un sistema de justicia propio y que hoy en día es más considerado como una tradición o como un sistema muy local que se debe aplicar. Sin embargo, el derecho constitucional debe coexistir con ellos a través precisamente del estudio del pluralismo jurídico. Entonces, para entender al pluralismo jurídico y cómo se vincula con los pueblos indígenas, debemos precisamente hablar de algunos temas que lo desarrollan, ¿verdad? Y el primero es hablar acerca del derecho natural, entendiendo precisamente
al derecho natural como ese conjunto de normas, de principios jurídicos que se van a derivar de la naturaleza y de la razón humana, que existen como principios inmutables y universales. En pocas palabras, hablar del derecho natural precisamente es entender que este actúa como base para la elaboración e interpretación de las normas pues de derecho positivo, ¿verdad? De aquellos derechos del hombre y la mujer que han sido consagrados desde la Revolución Francesa en 1789. Entonces, entendiendo que el derecho natural responde a aquellas garantías y aquellas necesidades que tenemos como seres humanos por inercia, debemos comprender que también existen costumbres, que las costumbres pues pueden definirse desde dos puntos de vista. Una costumbre simple, que se define muy sencilla, entendiendo a la misma como esa práctica social que está arraigada a una persona, pero también puede tener otra arista, ¿verdad? Que es la costumbre jurídica. Y esta hace referencia a la repetición o a la práctica constante y uniforme de una norma de conducta. Mucho ojo, no estoy diciendo norma jurídica, una simple norma de conducta, en el pleno convencimiento de que ello obedece a una necesidad jurídica. Y debemos entender entonces, quizá algunos van a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre costumbre y costumbre jurídica? Bueno, usted quizá todos los días se levanta a caminar porque pues ya sus ojos se abren a 1 hora de la mañana y tiene la energía para hacerlo. Y porque tiene que cuidar su salud, porque se siente mejor. Simplemente una práctica en manera simple es precisamente una costumbre. Es decir, algo que ya está arraigado y que se hace por mera inercia. Sin embargo, la costumbre jurídica, aunque también es una costumbre, ¿verdad? Porque nos lleva a repetir constantemente una determinada conducta, la práctica constante y repetitiva de dicha conducta no descansa en algo que sea por mera inercia, sino que descansa en la convicción que tiene el sujeto que lo hace, en la cual está convencido de que lo hace o que realiza dicha conducta atendiendo a una necesidad jurídica, es decir, que toma esa práctica arraigada como una solución precisamente a un problema jurídico. Entonces, si yo decido todos los días salir a caminar, lo estoy haciendo no por necesidad de hacer justicia, lo hago porque es algo arraigado, es una práctica arraigada a mi vida. Pero si yo, para sentir que estoy haciendo justicia en un determinado territorio, cada vez que alguien se robe una gallina cerca de mi lugar de comercio, por ejemplo, voy a aglutinar a los vecinos y vamos a hablar y vamos a concientizar a la persona que lo hizo y la vamos a castigar socialmente con algo, lo estoy haciendo precisamente porque considero que esa práctica me ayuda a hacer justicia en ese lugar, me ayuda a prevenir, a imponer orden, ¿verdad? Prevenir el desorden. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque en nuestro país la costumbre jurídica está bastante arraigada. Hay muchas poblaciones que preservan mucho los postulados de la cultura maya y las prácticas arraigadas que buscan precisamente prevenir el delito, prevenir el desorden social, y precisamente lo hacen en determinadas comunidades con pleno consentimiento de todos los pobladores. Por eso es que para entender la costumbre jurídica debemos entender precisamente dos elementos de la misma. Yo acá los describo en latín, pero a la par les pongo qué significan en español, ¿verdad? Entonces, el primer elemento de la costumbre jurídica atiende al convencimiento, es decir, nadie obliga a cualquier sujeto
a practicar una costumbre jurídica. Ese es el primer elemento. Si usted encuentra a alguien practicando una costumbre jurídica porque lo están obligando, deja de ser costumbre jurídica. Y naturalmente esa convicción, ese convencimiento responde en latín al término opinio iuris, ¿verdad? Es precisamente esa necesidad de estar convencido para practicar cierta conducta. Y por otro lado, aunque se esté convencido, pero si no es una práctica reiterada, tampoco es una costumbre jurídica. Entonces, el segundo elemento de la costumbre jurídica es la reiteración. Es decir, que la práctica de esa costumbre se haga de manera convencida, pero también que esa práctica responda a una forma reiterativa, es decir, que sea consecutiva. Dicho esto entonces, y comprendiendo a la costumbre y a la costumbre jurídica, debemos entender que así como hay diferentes clases de costumbres, también el derecho va a responder a esas costumbres. Y tenemos entonces y a esas formas de vida, la cultura en general. Tenemos establecido entonces en nuestro país el derecho escrito, que es el que nos dedicamos a estudiar en toda la carrera que ustedes están desarrollando en este momento, y naturalmente tenemos el derecho consuetudinario, que deviene precisamente de ese sistema de principios y normas que tienen como fuente principal la costumbre. No debemos olvidar que cuando hablamos acerca del derecho escrito, pues su fuente por excelencia es la ley. Y cuando hablamos del derecho consuetudinario, pues vamos a tener una fuente por excelencia que es la práctica, ¿verdad? La costumbre. Y debemos entender que en nuestro país el derecho indígena, si bien no está legislado en su totalidad, forma parte aún de la cultura de nuestros ancestros. Es decir, el derecho indígena, a diferencia del derecho escrito, que ustedes lo encuentran, valga la redundancia, ¿verdad?, plasmado en códigos, en constituciones, en reglamentos. El derecho indígena ustedes lo van a encontrar a través de esa transmisión cultural que hemos tenido, de cómo existe una herencia de costumbres precisamente que se apegan al derecho consuetudinario. Entonces, hablar del derecho consuetudinario, que es el que responde a la práctica, a la costumbre, perdón, es hablar en nuestro país del derecho indígena. Y este precisamente puede definirse como ese sistema con estructura propia que se establece por las comunidades. Y naturalmente se constituye a partir de una filosofía y una cosmovisión de vida. Entonces, precisamente es responder a ese lado cultural que todo Estado tiene, porque sus pobladores responden a las costumbres de la cultura en la cual pues, se han desarrollado, han crecido. El contenido, entonces, a diferencia del derecho escrito, en el derecho escrito encontramos su contenido en la ley. El derecho indígena, pues, tiene como contenido principal las normas, los valores que parten precisamente de la experiencia de las comunidades originarias para resolver y prevenir sus conflictos. Es decir, para vivir bien en sociedad. Pudiéramos decir que el derecho indígena se resume, además de esa herencia cultural que se recibe de generación en generación, también se va a componer precisamente de esas normas, de esos valores que surgen, o de esas normas convencionales que surgen para una buena convivencia de dichas comunidades. Y vean la importancia del derecho indígena y muchos dirán, bueno, ¿para qué si ya existe el derecho escrito, el derecho constitucional? Vean, el derecho indígena coadyuva precisamente a la resolución de conflictos a nivel local. Siempre, como ustedes se dan cuenta acá, el contenido del derecho indígena va a responder a normas, a valores
que siempre buscan prevenir conflictos por experiencia en las comunidades indígenas, es decir, va a responder al modo de vida, a las cosas que les parecen importantes a esas comunidades. Dada la multiculturalidad y multietnia de nuestro país, tener un derecho que responda mucho más a su filosofía y modo de vida ayuda precisamente a que merme la necesidad de que el derecho constitucional intervenga. Claro, esto no significa que el derecho indígena reemplace las competencias del derecho escrito. De hecho, en nuestro país, por excelencia, la normativa vigente es la del derecho escrito. Sin embargo, el lado positivo del derecho indígena o consuetudinario es precisamente esa ayuda, esa suplencia que le puede dar temporalmente de resolución rápida de conflictos a el derecho escrito, porque ya vamos a ver en una presentación más adelante que dentro de las grandes ventajas del derecho consuetudinario es que se resuelven los problemas mucho más rápido. ¿Por qué? Porque las sanciones van acorde a la forma de pensar local. En muchas situaciones nos encontramos con personas que agotan, por ejemplo, un proceso por la vía jurisdiccional del derecho escrito en Guatemala y naturalmente se demoran un año, año y medio en un proceso y al final reciben una resolución que si bien es legal, no les parece justa. ¿Por qué? Porque el derecho escrito es un derecho precisamente que se ejerce con más soberanía por parte del Estado hacia sus habitantes y que naturalmente no ha sido consensuado con todos nosotros, simplemente con nuestros representantes. El derecho indígena, a diferencia del derecho escrito, es un derecho que se apega a las costumbres. Y vean la importancia de que se apega a costumbres. Si usted observa en su comunidad, en su colonia, donde usted creció desde que era niño hasta que se casó, y encuentra una serie de prácticas, por ejemplo, cada vez que alguien se roba algo, le pegan en público, para usted va a ser normal una sanción así más adelante. Entonces, el derecho indígena precisamente alimenta esa necesidad de tener un control a nivel de lo más local. Claro, naturalmente hay que tener cuidado con este tema porque en muchas ocasiones esto transgrede el derecho escrito y ahí es donde entra el tema del pluralismo jurídico. Es decir, el pluralismo jurídico nos lleva a pensar que ambos sistemas de derecho deben coexistir respetándose uno con otro sin transgredirse mutuamente, es decir, sin violentar uno al otro. Tampoco podemos hablar de un derecho escrito racista o de un derecho escrito que castigue a alguien simplemente por ser indígena o por tener prácticas indígenas, ¿verdad? Entonces, precisamente el pluralismo jurídico nos lleva a entender que tanto el sistema escrito como el sistema consuetudinario de derecho, pues deben uno del otro respetarse, uno del otro mantener sus principios firmes y naturalmente uno del otro no transgredirse. Para finalizar, entonces, debemos entender algunas formas importantes a través de las cuales se transmite, por ejemplo, el derecho indígena o consuetudinario, y es que ya lo decíamos hace un momento, es una herencia cultural. En ese orden de ideas, ustedes nunca van a encontrar un código de derecho indígena, ¿verdad? Este tema es algo que se transmite de manera oral, de generación en generación, y en un modo de vida, en la cultura. Por eso es que la cultura, la forma de vivir es tan importante resguardarla precisamente en nuestros estados, en nuestros países, porque es a través de esa forma de vida y la herencia cultural que damos a las generaciones venideras, en la cual podemos decidir si el derecho consuetudinario se pierde o se preserva. Algunas instituciones que nos pueden ayudar a reproducir el derecho consuetudinario. Con el derecho escrito no tenemos problemas, porque son leyes instauradas en el sistema jurídico de nuestro país, el mismo Estado
está sometido a ella, ¿verdad? Pero en el caso del derecho consuetudinario existen algunas instituciones que se dedican precisamente a reproducir el derecho consuetudinario. Eso quiere decir que se dedican a divulgarlo, a promoverlo. Y tenemos 3 instituciones importantes. La primera son las cofradías, que son precisamente esas organizaciones locales que surgen en las iglesias y que nos ayudan en muchas situaciones a promover ciertas tradiciones, ciertas costumbres muy locales, ¿verdad? No solo de valores o situaciones culturales, sino también propias del derecho consuetudinario. Por excelencia, la familia. En la familia precisamente se transmiten las costumbres esenciales, los principios éticos y morales a los cuales un ser humano va a responder más adelante en su vida madura. La misma comunidad, es decir, la misma organización vecinal, ¿verdad? Qué costumbres son arraigadas al territorio en donde vivimos. También a través de esta institución se reproduce, se promueven las prácticas referentes a la costumbre en general y a la costumbre jurídica. No debemos olvidar que el derecho indígena precisamente responde a ciertos principios, ¿verdad? Principios que toma como referencia a esos preceptos ordenadores de vida. No olvidemos entonces que el derecho indígena consagra algunos postulados que rigen la vida de esta cultura. Hablamos entonces, y lo señalamos acá, son algunos principios que el mismo Popol Vuh nos da, ¿verdad? Y nos dice, una persona no puede ser totalmente mala ni totalmente buena. Son precisamente, así como para muchos de ustedes existen principios rectores de vida, como es la honestidad, como es el respeto. Bueno, estos postulados que les estoy compartiendo son aquellos postulados o principios arraigados al derecho indígena. La no discriminación, por ejemplo, también la prevalencia del bienestar social sobre el particular, la ayuda mutua. Fíjense que en la población indígena la ayuda mutua es importante y es un valor que se promueve a lo interno de las comunidades. El trabajo comunitario, ustedes se dan cuenta que si ustedes viajan, por ejemplo, a alguna comunidad en el interior, van a encontrar cómo los grupos de padres, de madres, de vecinos se organizan para cuidarse incluso entre sí. Ni siquiera llaman a la policía porque ya no confían en el derecho propiamente constitucional del país, sino que ellos se aglutinan y se cuidan mutuamente. Escuchan la opinión de la gente. En algún momento, fíjense que este tema pues así ha sido muy discutido, ¿verdad? Porque a nivel cultural y dicho propiamente de la cultura maya, escuchar la opinión de la gente ha sido importante para avalar no solo la toma de decisiones, sino para concientizar. Ellos consagran mucho este tema, ¿verdad? Concientizar a alguien sobre su comportamiento, sobre la decisión que ha tomado referente a algún tema, el impacto que pueda generar en la comunidad, en el grupo social al que pertenecen. Entonces, escuchar la opinión de la gente es uno de los principales postulados que promueve el derecho indígena. Dicho esto, entonces, también el mismo derecho indígena pues promueve ciertas autoridades muy propias, autoridades que no son administrativas. No es lo mismo hablar de estas autoridades, que son autoridades que respetan los grupos por costumbre jurídica, ¿verdad? Porque así lo han decidido, porque están seguros que ellos son sus autoridades, a diferencia de las autoridades constitucionales, que ninguno de nosotros decide si los respeta o no. Es decir, en las autoridades constitucionales o administrativas, pues son autoridades que ya por ley han sido dispuestas para que no se administren, y si existe una falta de respeto o una falta de sujeción, también hay un castigo. Aquí la gran diferencia es que cada uno de ustedes puede decidir si se vincula a estas autoridades o no. El derecho indígena, por ejemplo, promueve como autoridades
al guía espiritual o al sacerdote maya. Esto se ve mucho a nivel individual o familiar. A las comadronas como esa guía espiritual para la mujer en un momento importante que es dar a luz. El líder de la comunidad, que puede ser un guía espiritual incluso dentro de un grupo social. El que imparte justicia. Fíjense que hablando nuevamente de las creencias del derecho indígena, también existen ancianos, ese es el nombre que se le da y con mucho respeto, a aquellas personas que tienen un determinado grado de sabiduría, de reconocimiento en su grupo social y que coadyuvan en resolver conflictos, pequeños conflictos que se den en la sociedad. Y digo con pequeños conflictos no porque no sean importantes, sino porque son aquellos que no transgreden precisamente la normativa constitucional. Es decir, el límite de intervención del derecho indígena en nuestro país es hasta que se transgrede el derecho constitucional. Al momento que una situación transgrede el derecho constitucional, es decir, se convierte en un delito, allí el derecho indígena deja de intervenir. ¿Por qué? Porque no es el sistema legítimamente reconocido por el país para impartir justicia. Sin embargo, existen pequeños conflictos en sociedad que si bien son de gran importancia, no transgreden la ley constitucional. Entonces, es allí donde entran estas figuras de autoridades que forman parte del derecho indígena. Sí, mucho ojo, si así lo desean las partes y si así lo desea naturalmente la persona que está ejerciendo la autoridad, siempre que esto se haga en una comunidad que tenga arraigado precisamente este sistema de derecho. Existe una figura importante que es el alcalde comunitario o el alcalde indígena. Fíjense que esta es la única figura que sí regula en el Código Municipal y está regulada únicamente como una figura de apoyo a las autoridades administrativas y constitucionales reconocidas en el Consejo Municipal. Y es una figura de apoyo porque une a los pequeños grupos comunitarios que quizá no pueden tener una buena relación con sus autoridades locales y precisamente el alcalde comunitario es un buen mediador para unir a esas partes, ¿verdad? Para unir al gobierno local con las comunidades que han tenido dificultad para hacerlo. Los cofrades también, estos pues conservan principios y valores mayas, pero que están mezclados, ¿verdad? Son producto de ese mestizaje que vivió nuestro país, porque se mezcla precisamente con el cristianismo, con la Iglesia Católica, ¿verdad? Sin embargo, también es una autoridad a nivel de derecho indígena. Muy bien. Para concluir, entonces, debemos preguntarnos, entendiendo ahora que el pluralismo jurídico pues, nos lleva a respetar dos formas de ejercer justicia, de ejercer derecho, una forma escrita o constitucional y la otra forma arraigada en el derecho indígena o consuetudinario. ¿Cuáles son las ventajas de esos sistemas de derecho? Y nos damos cuenta entonces que, por ejemplo, algunas ventajas del derecho escrito es que nos van a garantizar la imparcialidad, es decir, al estar todo escrito en una constitución, en un código, en un reglamento, de hoy a mañana no va a cambiar el significado de las palabras que han pasado años en un determinado escrito. A diferencia, por ejemplo, del derecho consuetudinario, que dependemos de qué herencia nos hereden culturalmente hablando, ¿verdad? Pero no es algo que esté escrito. La certeza jurídica, por ejemplo, las actuaciones dentro del marco del derecho escrito precisamente quedan en el tiempo. Y esto nos garantiza una seguridad de justicia. La institucionalidad, en el derecho escrito usted encuentra un órgano jurisdiccional al que debe dirigirse, agota etapas y entonces al finalizar su proceso va a haber un expediente que va a documentar su proceso. Y naturalmente lo que sea resuelto en el mismo.
y la permanencia en el tiempo de las actuaciones. ¿Por qué? Porque todo queda escrito, queda documentado. Hoy con las nuevas tecnologías de la información incluso queda grabado, ¿verdad? Entonces, todo lo que se resuelva por la vía del derecho escrito tiene esa permanencia en el tiempo, va a permanecer. ¿Por qué? Porque ya hemos explicado que es un derecho mucho más certero. A diferencia, por ejemplo, del derecho consuetudinario, pues, que no lo es. Sin embargo, el derecho consuetudinario también tiene algunas ventajas. Importante decir que derivado a que pues, responde a las costumbres y al modo de vida, pues va a tener mucha más celeridad. No hay que agotar tanto proceso burocrático, ¿verdad? Y en el caso del derecho consuetudinario es mucho más legítimo. Vean, ¿y por qué es legítimo? Porque responde a mi forma de pensar, porque lo he visto desde niño, desde niña. Entonces, es sumamente legítimo. Quizá alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de leer noticias y ve algunos castigos que les imponen a los jóvenes por ciertas situaciones que hacen en una comunidad y mucha gente dice, está bien, se lo merece. Hay legitimidad, aunque no sea legal en muchas ocasiones, que ya hemos dicho que ahí es el límite precisamente del derecho consuetudinario. Y en tercer lugar, pues una gran ventaja es que nos genera pertenencia y herencia social. Es decir, hay algo que se traspasa de familia en familia y de generación en generación, como lo son las normas y las reglas de aplicabilidad del derecho consuetudinario. En desventajas, por ejemplo, el derecho escrito naturalmente nos va a dar burocracia. Y nos va a dar burocracia porque hay que respetar procesos, hay que documentar las actuaciones, entonces sí, nos va a hacer mucho más dilatorio el proceso para alcanzar nuestra pretensión. No tiene legitimidad, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el Código Civil que data, imagínense que fue todavía un decreto ley, ¿verdad? Que data todavía de esos años, no responde en su totalidad a las necesidades actuales del 2024, pero es lo que tenemos. Y entonces las resoluciones en muchas ocasiones son legales, pero no son legítimas. A diferencia del derecho consuetudinario, ¿verdad? Que responde a la forma de vida actual. Puede haber precisamente en el derecho escrito, algunos dicen un posible favoritismo derivado a que se desnaturaliza el tema de honestidad en muchas ocasiones por parte de los funcionarios. En el derecho escrito intervienen muchos funcionarios propios del Estado y entonces la situación puede tornarse un poco más fuerte en el sentido de los favoritismos que puedan existir. Sin embargo, es un vicio al que no solo el derecho escrito está expuesto, sino cualquier otro sistema de derecho. El derecho consuetudinario, pues como desventaja, como lo hemos hablado, es sumamente dependiente del estado anímico de quien lo aplique. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho, el derecho escrito está escrito y ahí no va a cambiar en nada las palabras que están plasmadas en los códigos o en las constituciones. El derecho consuetudinario es todo lo contrario, ¿verdad? De lo que se acuerden van a hablar, del ánimo que se tenga se va a aplicar, no hay neutralidad en el mismo. No permanece íntegro en el tiempo, es decir, en el derecho escrito, si usted no propone una reforma y si la reforma no es aprobada en el Congreso, el código, el decreto, el artículo que usted esté viendo va a seguir siendo el mismo. En cambio, en el derecho consuetudinario, quizá al inicio del tema cultural, la práctica era una, pero con la herencia que se ha ido dejando, la práctica a veces se modifica, se acopla a los tiempos actuales, sin mayor procedimiento, porque entendemos que es algo que simplemente se hereda de voz a voz. Y naturalmente va a carecer de certeza. Quizá va a quedar documentado en las noticias, en lo que cuente la gente, pero nunca va a haber un expediente que respalde lo que se ha librado por esa vía. Entonces, es importante entender que en nuestro país, dada la naturaleza del mismo, siempre vamos a tener esa coexistencia
de sistemas jurídicos y vamos a tener precisamente que comprender que ambos sistemas son útiles para que el Estado tenga un control por la vía jurisdiccional y un control por la vía administrativa, legal y legítima estatal se tiene a través del derecho escrito. Pero por el derecho indígena o consuetudinario, siempre el Estado va a ejercer indirectamente un control mucho más cultural, un control de cómo vivo, un control de qué conductas voy a respetar sin necesidad que me metan a la cárcel, ¿verdad? Simplemente por responder a mi cultura o a mi subcultura, esto dependiendo del ámbito en el que me desarrolle. Muy bien. Por temas de tiempo, nos vamos a quedar hasta aquí. Antes de finalizar, solamente me gustaría dar una información. Algunas personas me estaban escribiendo que están pendientes de la hoja de trabajo que se pasó el primer día de clases. Vean, derivado que es una entrevista, está un poco complicado hacerla por acá, porque algunos no me escribieron también y no se han logrado conectar. Vamos a tenerla, de una vez les voy a dar fecha hoy, nosotros entramos en exámenes la otra semana y retornamos, si no me falla la memoria, a partir del 28 de octubre. Entonces, para el próximo miércoles 30 de octubre, en horario de clase, por favor, para que le avisen a las personas que tienen pendiente esta hoja, no falten. Ese día se les va a pedir, se les va a agrupar en un espacio de la clase para que trabajen esa hoja y vamos a dar la clase para el resto del grupo. Muy bien, vamos a iniciar con cualquier pregunta que surja. Por favor, adelante. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Viendo este tema, por ejemplo, yo me he dado cuenta que no sé si, por ejemplo, lo que hacen de los linchamientos es algo bien general o algo un poco común en el derecho consuetudinario. En ese caso, como usted decía, de que el límite del derecho consuetudinario era hasta donde ya, por ejemplo, procedían a cometer este tipo de delitos. Así era. Claro, sí, digamos, el límite siempre de la aplicabilidad del derecho consuetudinario es cuando ya no tiene competencia, es decir, el único legitimado ante el Estado de Guatemala para dirigir a alguien hacia un estado, por ejemplo, de retribución de dinero, si fuera un tema de caución económica, o incluso para someterlo al fuero de la justicia del Estado de Guatemala, es precisamente un poder del Estado, que es, y todos lo conocemos, ¿verdad? Es el organismo judicial. Entonces, cuando cualquier práctica transgrede precisamente el derecho constitucional de nuestro país, es únicamente este sistema o este poder del Estado el que puede intervenir, valga la redundancia. Claro está que el derecho consuetudinario nos ayuda a solucionar problemas que también son relevantes y que pueden generar conflictividad. Yo le pongo un ejemplo. Si hablamos y nos vamos al occidente del país, siempre hemos tenido el problema de Santa Catarina, Ixtahuacán, por ejemplo. Algunos otros municipios que han tenido problema también o conflictividad por temas de agua, por temas de convivencia, por temas territoriales. Miren, en varios municipios, en Huehuetenango, por ejemplo, el problema siempre ha sido que cuando se constituyeron los municipios, quedaron ciertos vacíos de territorio, ¿verdad? Entre un municipio y otro, y a veces nadie se quiere hacer cargo de la población que está en medio. Y en muchas situaciones no se quieren hacer cargo ni se quieren ayudar entre vecinos. Y vean que ahí el derecho consuetudinario es muy importante,
porque en tanto los límites territoriales se corrigen en la vía del derecho constitucional, que ese es un trámite bastante largo, tiene que ir a hacer mediciones el IGN, tienen que proponer una iniciativa de ley en el Congreso para que tienen que discutirla en sus 3 debates, tienen que aprobarla, tienen que publicarla y sancionarla por el presidente. Imagínense cuánto tiempo lleva eso. Y mientras tanto, ¿qué hacemos con las personas que están ahí en esa zona limítrofe, ¿verdad? Que no es de un municipio ni de otro. ¿Quién les suministra agua? ¿Quién les recolecta la basura? ¿Quién les coloca alumbrado público? Allí, en esas situaciones, precisamente es donde el sistema del derecho consuetudinario es sumamente importante, porque yo les hablaba acerca de sus principios rectores, ¿verdad? La ayuda mutua, precisamente el hecho de colaborarse unos a otros y naturalmente escucharse unos a otros. Entonces, para temas de convivencia y prevención de conflictividad, el tema de la existencia del sistema de derecho consuetudinario es muy importante. Pero cuando esos comportamientos suben de tono y transgreden la ley constitucional, allí deja de operar el derecho indígena, ¿verdad? Y entra el derecho constitucional. Gracias, licenciada. Muy bien. ¿Habrá alguien más por ahí? Muy bien, vamos a finalizar entonces. Alguien me ponía un correo, ¿qué viene en el examen? Bueno, va a venir todo lo que hemos visto en clase desde la primera clase después del primer parcial. Todos los temas que hemos agotado hasta la noche de hoy, viene parte de lo que ustedes están desarrollando en el trabajo escrito. Pueden venir algunas preguntas de eso. Y básicamente, ¿verdad? Si surgiera alguna pregunta respecto al contenido, igual pueden colocar ahí un correo y con gusto los vamos leyendo, pero pues es básicamente lo que hemos analizado, ¿verdad? Así que les deseo una buena noche a todos y pues será un gusto poder saludarlos la próxima semana en su evaluación parcial. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciado. Buenas noches.